Supercrack Estrella presenta. El soldado que pudo haberse teletransportado de Filipinas a México en 1593. En el año 1593 las fuerzas ocultas del universo están presentes en la alquimia. Lazar der Finkels, Schreckenfels, es un alquimista y es contratado por el emperador Rodolfo II, que está muy metido en temas de ocultismo y magia negra. A finales de 1583, pocos meses después de trasladar la corte 4 de Viena a Praga, el emperador Rodolfo II enviaba una orden urgente a la Cámara del Consejo de Bohemia para proceder a financiar la construcción de un túnel de paso hídrico que tendría que conectar el río Moldava con el estanque real del Parque Stromovka, un amplio espacio verde para descanso y casa no muy lejos del castillo de Radcandi, castillo de Praga. Aunque finalmente acatada, la orden fue cuestionada en principio por la nobleza local, que probablemente volvía a ver cierto capricho en los requerimientos de un monarca. El objetivo de horadar un canal bajo el parque, enlazando una zona alta del cauce del río con este vergel regio, sería garantizar el suministro de agua a los lagos que allí se localizan. Los cuales, además de proporcionar frescor al entorno arbóreo, servirían de manantial para venados y otros animales que circulaban libremente. Rodolfo II quería ir más allá de un simple capricho. Deseaba patrocinar la creación de un tubo artificial que superara la técnica de excavación de la época. El caldo de cultivo progresista y de innovación en las ciencias promulgado por espíritus preclaros, que deseaban romper con siglos de inmovilismo medieval, en muchas facetas del conocimiento, fue el propicio para la puesta en marcha de una iniciativa como la de este túnel bajo tierras regias de Bohemia. Nada pudo satisfacer mejor al placer erudito de Rodolfo que encargar la empresa a privilegiados colaboradores, sin duda, excelentemente formados. Por este motivo, la coordinación de los trabajos se encomendó a Lazar der Finkels, Schreckenfels, maestro minero supremo de Bohemia. Las mediciones y cálculos recayeron en responsabilidad de Girio Eder de Usti, experto minero y agrimensor. El hecho de que el emperador hubiera designado a Erker la dirección de la obra decía mucho de la importancia que el Habsburgo daba a este curioso desafío. La instrucción del técnico alemán trascendía desde mucho antes como investigador en el ámbito de la química y la metalurgia, empapándose de un ambiente muy proclive a la investigación alquímica. Pero, sin duda, el mérito más conocido de Erker, que ha trascendido en el tiempo, es la publicación en 1574 del exitoso libro titulado Beschreibungen zu Remisten Mineralistischen Erstundwerkwerksarten, un importante vademecum dedicado a la química práctica y a la mineralogía, en castellano tratado sobre minerales preciosos y métodos de minería. El túnel fue terminado el 17 de julio de 1593. Y la noche del 24 de octubre de 1593, 3 meses después de su inauguración, el soldado que pudo haberse teletransportado de Filipinas a México, pensamos que este túnel creado en Praga, fue mucho más que un túnel, y que desde aquí se pudieron abrir puertas dimensionales hacia otras partes del mundo. Una de estas puertas o portales se abrió el 24 de octubre de 1593 y teletransportó al soldado español hasta México. El túnel fue terminado el 17 de julio de 1593. Y la noche del 24 de octubre de 1593, 3 meses después de su inauguración, el soldado que pudo haberse teletransportado de Filipinas a México, coincidiendo con la apertura de este túnel. Rodolfo II, el emperador alquimista, introvertido y extravagante, Rodolfo II convirtió la ciudad de Praga en un hervidero de cultura donde se dieron citas científicos, artistas y matemáticos, pero también magos, nigromantes, charlatanes y vividores que hicieron de la vieja Bohemia un lugar tan fascinante como lúgubre. Según los astrólogos del momento, Rodolfo vino al mundo bajo una nefasta conjunción de los astros, los mismos que tanto le fascinarían siendo adulto. Sus primeros meses de vida no fueron lo placenteros que cabría esperar. Su hermano Fernando, heredero del imperio, falleció 3 semanas antes de nacer él. Abatida por la pérdida, su madre jamás se mostró cariñosa. Para alejarle de las influencias luteranas, su tío Felipe II reclamó que fuera llevado a España para continuar con su educación, y así, con 12 años, Rodolfo fue enviado junto a su hermano Ernesto, a la corte de su tío. Preocupado por su educación, Felipe II los recibía en su despacho a diario y comprobaba sus progresos. No quería que se sintieran atraídos por el protestantismo como su padre. Felipe II le obligó a presenciar un auto de fe en Toledo, el terrible ajusticiamiento, al que asistía el pueblo como si se tratara de una obra teatral, atemorizó al joven.
Ante las súplicas de los reos, el olor a carne quemada, la imponente presencia de los inquisidores y los vítores de la gente, Rodolfo sintió asco y terror, pero bajo la tutela de su tío, el futuro emperador no solo conoció desgracias. Gracias a los gustos secretos de Felipe II, el joven se adentró en la alquimia y las ciencias ocultas. A su regreso a Viena, el futuro emperador ya no se identificaba con la corte que le vio nacer. Tras 7 años en España, no volvió a sentirse cómodo en su país natal. Su padre, Maximiliano, preocupado por que la corona imperial siguiese en manos de la familia, presionó a la Liga para que su hijo fuera nombrado rey de Hungría y de Bohemia. Tras la muerte de su padre, Rodolfo fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1576. Apremiado por los problemas que acechaban al territorio y desconfiado de una posible traición, se hizo consagrar precipitadamente el día 1 de noviembre, mes de los muertos, sin tener en cuenta el mal augurio que muchos achacaban a la inapropiada fecha. Rodolfo ya era emperador, sueño de muchos monarcas y, sin embargo, él no estaba contento. Gobernar le espantaba. Prefería reunir reliquias y objetos misteriosos. El monarca alquimista. Antes de emprender su labor como mecenas de artistas y magos, Rodolfo trasladó la capital del imperio a Praga, donde se sentía más cómodo. Allí encontró la tranquilidad que necesitaba para entregarse a sus quehaceres mágicos y a sus experimentos alquímicos. Es muy probable que esta pasión le viniera de sus años en España, pues su tío mostró un enorme interés por la gran obra. Rodolfo buscó en esta disciplina una fuente de riquezas y, al mismo tiempo, un elixir para calmar sus achaques. Quiso aprender por sí mismo el arte de transmutar los metales y por ello se rodeó de auténticos alquimistas, pero también de charlatanes que querían enriquecerse a su costa. El doctor Tadeusz Ajek, matemático, astrónomo y esoterista, gozaba de la confianza del monarca y fue el encargado de recibir a quienes decían ser alquimistas y desenmascarar a los impostores. En muchas ocasiones descubrió a los estafadores, pero otras veces lograban ocupar un puesto en las destilerías reales. Muchos farsantes se codearon con el monarca. Pero su afán de mecenazgo y protección frente a los rigores de la Inquisición hizo que se reunieran en Praga auténticos expertos que escribieron tratados sobre la materia y otros que, según sus biógrafos, llegaron a proveerle de grandes cantidades de oro para pagar a sus ejércitos, algo difícil de creer hoy en día, pero lo cierto es que durante su reinado se produjo el máximo esplendor del arte alquímico en Chequia. No solo el castillo de Praga fue un centro de reunión de iniciados y sopladores. Los aristócratas Guillermo de Rosberg y Hans Binek de Habsburg también promovieron esta práctica. En la corte trabajaron importantes alquimistas como Martín Roland, entre cuyas obras destacan un tratado sobre la piedra filosofal y una enciclopedia del saber alquímico de la época. A él se atribuye, además, un tratado sobre el infierno. El emperador también tenía alquimistas hebreos, el más importante fue el converso Mardochaeus de Deye, quien compiló sus vastos conocimientos en un libro que desapareció siglos después. Aunque los más destacados, quienes ya gozaban de renombre antes de formar parte del círculo rodolfino, fueron Michael Mayer y Michael Sediboj. Mayer llegó a ser conde palatino y secretario privado del emperador y dejó un importantísimo tratado de alquimia. El célebre Atalanta Fugiens, el polaco Michael Sediboj, más conocido como Sendivogius, publicó numerosos trabajos sobre la ciencia sagrada. Pero entre estos grandes sabios también se mezclaron charlatanes y embaucadores. Es el caso del inglés Edward Kelley, que se aprovechó de las creencias del emperador para enriquecerse. Junto a él estuvo un personaje más respetable y rodeado de misterio, el inglés John Dee. Emperador del poderoso Sacro Imperio Romano Germánico, fue un hombre introvertido y extravagante que convirtió a Praga en el centro universal del conocimiento, las ciencias, las artes y la magia. El emperador alquimista no salía de los laboratorios del castillo de Praga. Abandonó por completo los asuntos de gobierno, desoía los consejos de sus ministros y se negaba a recibir a los embajadores extranjeros. Solo le interesaban el trabajo de sus orfebres, las obras de arte y las investigaciones de sus científicos. Y, por supuesto, las premoniciones de sus astrólogos. Uno de los grandes legados del emperador alquimista fue el Gabinete de las Artes y las Maravillas, en el que atesoraba su colección de reliquias y otros objetos considerados mágicos. En sus cientos de gabinetes, Rodolfo II llegó a reunir medallas, amuletos, cruces, péndulos, armas, piedras preciosas y otros objetos a los que el emperador atribuía poderes sobrenaturales. Entre ellos se encontraban la supuesta vara con la que Moisés separó el Mar Rojo, barro con el que Dios moldeó a Adán o figuras del antiguo Egipto, monstris.
De este modo, el sueño subterráneo de Rodolfo II, su famoso túnel, se convertía en una extensión natural a su propio deseo de encontrar arte a través de las entrañas de la tierra. Todo esto ocurría en ese año del 1593, cuando se quedó dormido en Filipinas y en minutos apareció en México. La increíble historia de teletransportación fue contada por Fray Gaspar de San Agustín. La noche del 24 de octubre de 1593, al soldado español Gil Pérez le comenzaron a pesar los párpados mientras montaba guardia en la Plaza de Armas de Manila, Filipinas. El soldado habría atribuido el exagerado cansancio al trabajo y la tensión que le provocó el reciente asesinato del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira, a manos de remeros chinos, magnicidio que orillaba, no solo a él sino a todos los militares, a estar en alerta constante. Al final el sopor lo empezó a vencer, se recargó en una pared, sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó dormido. La sorpresa más grande de su vida llegó al despertar, vio un paisaje que no reconocía, un paisaje que en definitiva no era de Filipinas, nación que para esas alturas ya conocía de cabo a rabo. El soldado español viajó de Filipinas a México en segundos. Deambulando desorientado por las calles, fue reconocido por soldados imperialistas, quienes lo detuvieron para preguntarle quién era. Él contestó que Gil Pérez, soldado español de guardia en Manila, Filipinas. Ahora le tocó a él preguntar en dónde estaba, a lo que los militares le habrían contestado que en México. Era imposible que estuviera en México, le dijo Gil a los guardias, pues antes de cerrar los ojos estaba en Filipinas, es decir a 14.211 kilómetros de distancia. Pérez les contó a los guardias que incluso un día antes el gobernador de Manila había sido asesinado por piratas chinos. Lo que narraba era inverosímil, pues a un barco le tomaba al menos 2 meses llegar de Filipinas a las costas mexicanas, y algo más de tiempo para que los tripulantes de una embarcación llegaran a la capital de México. Nadie creyó la historia de teletransportación del soldado Gil Pérez. Por lo extraño de su historia los soldados lo tomaron preso, fue llevado a las autoridades. Gil repitió hasta el cansancio a los integrantes de la Santa Inquisición la misma historia. Que era un soldado español, que un día antes de despertar en la Nueva España, CDMX, estaba de guardia en Manila, que el gobernador de Filipinas había muerto a manos de remeros chinos, que se quedó dormido y que despertó aquí. Pero nada de eso fue validado por las autoridades, quienes terminaron por encerrarlo acusado de ser un desertor de la milicia española o tal vez hasta un servidor del demonio. En su encierro de más de 60 días, Gil contó su desventura a guardias, presos y funcionarios, quienes no daban crédito a lo que él contaba, tal parecía que su destino estaba trazado. Pasar el resto de su vida en prisión, pero la gente empezó a conocer su historia y a hacerse famoso. La llegada del barco proveniente de Filipinas, que confirmó la versión del soldado Gil Pérez. Pasado este tiempo llegó a costas mexicanas un barco proveniente de Manila, el cual traía la noticia de que piratas chinos habían asesinado al gobernador de Filipinas Gómez Pérez das Mariñas. Tal noticia había dejado heladas a las autoridades mexicanas, no solo por el hecho de que se trataba de un magnicidio, sino porque cuadraba con lo que Gil Pérez había dicho desde hacía más de 2 meses atrás. En la misma embarcación proveniente de Manila también venía un soldado español, este reconoció de inmediato a Gil Pérez como uno de sus compañeros. Ante las pruebas a las autoridades no les quedó más remedio que soltar al prisionero, quien habría decidido regresar a Filipinas. Fray Gaspar, quien dio a conocer la increíble historia del soldado Gil Pérez. Fue Fray Gaspar de San Agustín, quien habría escrito sobre la teletransportación del soldado Gil Pérez basado en entrevistas a personas que conocían la historia, a fin de integrar el libro Conquista temporal y espiritual de las Islas Filipinas, publicado en 1698. Es digno de ponderación, que el mismo día que sucedió la tragedia, de la muerte, de Gómez Pérez, se supo en México por arte de Satanás, de quien valiéndose algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, trasplantaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo posta una noche en una garita de la muralla de Manila y fue ejecutado tan sin sentirlo el soldado que por la mañana le hallaron paseándose con sus armas en la Plaza de México, preguntando el nombre a cuantos pasaban. Pero el Santo Oficio de la Inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos, que me aseguraron la certeza de este suceso, narra en su libro Fray Gaspar de San Agustín. La historia de teletransportación de Gil Pérez tiene sus detractores, sin embargo no podemos pasar por alto aquellos datos que sí cuadran en la secuencia de hechos. Sirva pues esta narración de pretexto para explorar más sobre el pasado común de Filipinas y México.
En Las Paules se dice que, durante el año 1593, un total de 24 mujeres fueron torturadas y ejecutadas al ser acusadas de brujería. Ese hecho insólito no se supo hasta que el párroco del pueblo, Domingo Subías, encontró unos manuscritos en el campanario de la iglesia donde se detallaba aquel proceso y decidió sacarlo a la luz. La información se envió a la Universidad de Heidelberg para poder verificar la autenticidad de los documentos, algo que demuestra que fue muy real, y no una leyenda. En ellos se cuenta que esas mujeres fueron acusadas de envenenar a los vecinos y raptar niños para asesinarles y llevar a cabo rituales. Acabaron siendo torturadas y ahorcadas en público en la localización del Rodero de San Rod, un monte que queda cerca de Las Paules. Puedes creerte o no creerte esta historia, lo que sí sabemos es que, todas estas cosas ocurrieron en ese mismo año del 1593. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.